ustedes el hermano Alexander Castellanos en este día del Señor para honrar y glorificar su sagrado nombre. Antes, pongámonos a Dios en oración. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque me permites una vez más presentar tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Y que sea para honrarte a ti, que sea para la edificación de todos quienes lo escuchen. Gracias, Señor, y te pedimos la dirección del Espíritu Santo, la fortaleza para tu servidor, en fin, que me ayudes en todo aspecto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también, Señor, estamos orando por la hermana Eloísa Reyes de México, que recientemente ha notificado que está contagiada del COVID-19. Ayúdale, Señor, y sánala. La ponemos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el capítulo 26 de Génesis. Ya hemos visto 4 lecciones. Ahora veremos la parte 5 y a la hora del sermón la parte 6. Lo que vamos a ver en esta primera clase es el tratado que hizo Isaac con Abimelech, y esto está trazado en los versos 26 hasta el 33. Repito, pues vamos a ver el tratado de Isaac con Abimelech. Vamos a empezar con el versículo 26. Dice ahí: y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Al comienzo del capítulo ustedes recordarán que Isaac había viajado al noroeste desde el Negev para encontrarse con Abimelech en Gerar. Recuerden lo que vimos en el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ahora pues la situación se había revertido un poco. ¿Por qué digo que se había revertido un poco? Cuando Abimelech viajó al suroeste desde Gerar para encontrarse con Isaac en Beerseba. El rey trajo 2 funcionarios del gobierno con él, y son mencionados acá: a Uzat, amigo suyo, dice, y Ficol, capitán de su ejército. Entonces vemos que el nombre Ficol lo reconocemos por el funcionario anterior de los días de Abraham. Recordemos lo que vimos en el capítulo 21, versos 22 y 23. Dice que aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Este último verso es el versículo 32. Puede que Ficol sea a lo mejor un título militar, al igual que Abimelech era un título real. Otra posibilidad es que este capitán descendía del Ficol anterior y recibió su nombre. Hay una nota aclarativa que quiero que tomemos en cuenta, un poco larga esta nota, pero quiero que sea tomada en cuenta. Existe evidencia de nombramiento
de descendientes de funcionarios que llevaban el mismo nombre. El comentario sobre este tema es sobre darle a los hijos los nombres de sus abuelos. Le repito, darle a los hijos los nombres de sus abuelos. Esto gramaticalmente se conoce como la paponimia. Se lo repito, paponimia. Yo buscando esta palabra en el diccionario de la lengua castellana no lo pude encontrar, pero es un término moderno. La paponimia era habitual en diferentes eras. En un ejemplo casi contemporáneo proveniente de Egipto, la Casa Real y una familia de gobierno provincial retuvieron este patrón con ellos durante 4 generaciones, o sea, la paponimia, para que Amenemes I nombrara a Nuntopet primero y su nieto Amenemes II nombrara a Nuntopet segundo. O sea, ahí nosotros podemos ver este tipo de herencias en cuanto a eso que se conoce como la paponimia. El nombre Ahuzat se encuentra solo aquí en el Antiguo Testamento, en contraste con Ficol, el funcionario militar de mayor rango. Ahuzat fue probablemente el amigo o asesor civil, es decir, asesor civil más cercano al rey. En el antiguo cercano Oriente y en la historia posterior de la monarquía israelita, los reyes no tenían solamente un asesor militar y capitán, como en el caso de David, que dependía de Joab. Dice en 2 Samuel 5:8, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Luego en 1 Crónicas 11:6, y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Sino también un amigo asesor civil. Se refería también este nombre a un amigo asesor civil de más confianza, como el caso de Usai, que fue conocido como amigo de David. Miren lo que dice 2 Samuel 15:37. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Luego en 2 Samuel 16:16, aconteció luego que cuando Usai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, y dijo Usai: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Bueno, esto es lo que podemos hablar en relación al versículo 26. Pero veamos el versículo 27. Y le dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. O sea, en otras palabras, es un reclamo, pues. En vista que Abimelech no traía un ejército, vemos que Isaac percibió que la misión del rey era una misión pacífica. Sin embargo, no les dio a estos filisteos una cordial bienvenida, ya que le habían obligado a abandonar a Gerar y le había tratado mal a él y a sus hombres, confiscándole muchos de sus pozos. Ya hemos visto la importancia, y lo vamos a seguir viendo
esto de la importancia de los pozos. Isaac no había disfrutado de vivir entre ellos y preguntó: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis. Noten que claro, me echasteis de entre vosotros. Entonces, teniendo en cuenta cuán pasivo había sido Isaac hasta ese momento con los filisteos, este reproche abrupto parecía fuera de lugar para él. ¿Estaba finalmente mostrando hostilidad sin censura o estaba demostrando ira solo porque Abimelech no estaba con un grupo de hombres armados? Bueno, no sabemos exactamente la razón de este arrebato emocional. Sin embargo, Isaac aparentemente había llegado al colmo de su paciencia y permitido que su justa indignación se derramara. Por eso notemos lo que nos dicen los versículos 28 y 29. Dice: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Podemos ver que la pregunta y acusación de Isaac tuvo que haber tomado a los filisteos desprevenidos. Estaban en desventaja y tenían que defender sus acciones. No lo vemos que respondieron con palabras hostiles, en cambio elogiaron a Isaac usando un lenguaje conciliador. Miren lo que dice: hemos visto que Jehová está contigo. Esta es una situación que ya había sucedido en el capítulo 21 de Génesis. No quiere decir pues que estos filisteos creían en Jehová como único Dios verdadero, a exclusión de todos los demás dioses. Sin embargo, podrían haber percibido pues que el Dios de Isaac era más poderoso que sus propios dioses. Entonces, por lo tanto, la estrategia sabia era evitar ofenderlo o incurrir en su ira. Jehová no únicamente había protegido a este extranjero de daño, también lo había seguido bendiciendo y volviéndolo rico y poderoso a pesar de todos los obstáculos que ellos habían puesto en su camino, como cerrar y robar sus pozos. Por lo tanto, vemos que los filisteos hicieron una propuesta que beneficiaría a ambos grupos. ¿Cuáles eran esas propuestas? Bueno, hacer un juramento y hacer un pacto de no agresión entre ellos. Sería una promesa de que la gente de Isaac no haría mal a los filisteos, al igual que los hombres de Abimelech no habían tocado, o sea, no habían dañado a Isaac ni a su séquito, sino que los habían enviado en paz. Una situación semejante a la que se dio en Génesis capítulo 21. Para este punto, puede que Isaac haya visto el poderío militar de sus propios hombres como inferior al del ejército filisteo. Las palabras del rey filisteo indican totalmente lo contrario.
ya que el rey no estaba dictando términos para un pacto desde una posición de fuerza, o sea, desde una posición violenta, podemos decir. Por el contrario, el rey estaba suplicándole paz a Isaac desde una posición de vulnerabilidad, indicando que él veía el ejército privado de Isaac, de pastores guerreros, como una amenaza para su reino. Entonces, el rey y sus asesores, pues, deseaban un pacto que garantizara una relación pacífica permanente entre los dos grupos. Y ahí vemos cómo es que Abimelech concluyó la solicitud con un gran cumplido. Tú eres ahora bendito de Jehová, le dice. O sea, no se ve que él era creyente en Dios y obediente a Dios, pero al menos le alaba. Tú eres ahora bendito de Jehová. La declaración del rey obviamente surgió de su astuta observación de la fortuna de Isaac. Normalmente, pues, despedir a un pastor desde Gerar con sus pastos reales bien regados, o un desierto azotado por la sequía, habría devastado y diezmado sus rebaños y manadas. Sin embargo, no había sido así con Isaac. Cada vez que los hombres del rey habían alejado a estos foráneos de un pozo, de inmediato habían descubierto otra fuente de agua. Entonces Abimelech finalmente llegó a la conclusión de que no podía esperar eliminar a Isaac con las mismas tácticas, y se dio cuenta de que Jehová estaba providencialmente bendiciendo y guiando a estos hombres a descubrir un nuevo pozo tras otro. Se sella un pozo, se abre otro y más pozos. Hay agua para ellos. Versículo 30. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. En concordancia con la antigua costumbre, Isaac hizo banquete que sus hombres y los de Abimelech podrían compartir juntos como participantes en un pacto. Vamos a adelantarnos a Génesis 31:44, donde dice: ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron ahí sobre aquel majano. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Esta comida no era simplemente un ejemplo de buenos modales que Isaac, como anfitrión, le extendía a Abimelech como visitante. También era parte esencial en el proceso de instituir un pacto. En esencia, quería decir que Isaac, quien ofreció la comida, aceptaba a Abimelech en una relación filial, en una relación pues de amistad. Entonces, una comida pactal pues tenía la intención de sellar una relación inquebrantable de hermandad entre dos partes. O sea, esto es lo que hay que entender cuando él les convidó a comer, cuando la escritura aquí dice que les hizo banquete. No es una simple comida, pues, sino que fueron bien recibidos después de todo este altercado o estas conversaciones que se dan. Versículo 31. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro,
e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Es decir, a la madrugada siguiente, después que se levantaron y antes de partir, juraron el uno al otro. ¿Ves? Por eso, recordando Génesis 21:31, por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque ahí juraron ambos. O sea, un acto que quiere decir que el pacto se completó. Entonces Abimelech y sus asesores se despidieron de Isaac en paz. Versículo 32. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Este versículo continúa pues la idea que fue interrumpida por Génesis 26, desde los versos 26 al 31. Allí nos dice: y Abimelech vino al este de Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien. Entonces, después de que había llegado a Beerseba, Isaac edificó un altar y adoró al Señor. Luego, con la intención de establecerse, plantó su tienda. Algunos de sus criados comenzaron a cavar otro pozo, porque mire lo que dice el versículo 25: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí sus siervos de Isaac un pozo. Después de registrar pues que Isaac y Abimelech sellaron un pacto de paz entre los dos grupos, Moisés regresó al tema del pozo. Aseveró que en aquel día los criados de Isaac vinieron a él y le exclamaron: hemos hallado agua. Por eso es tan importante, pues, tan importante era el valor del agua para ellos, sobre todo en estos tiempos que tenían grandes hatos de ganado. Por algún tiempo los filisteos habían obligado al patriarca y a sus siervos a abandonar un pozo tras otro. Sin embargo, ya no tenían razón para temer un ataque o interferencia de parte de los hombres de Abimelech. Es decir, ya no había razón para comportarse así, de esa manera. En el versículo 33 dice: y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Tras el descubrimiento de otro pozo de agua de parte de los hombres de Isaac, el texto dice que lo llamó Seba, que quiere decir juramento. El nombre hace referencia al juramento de Isaac y Abimelech, el cual acababan de hacer. Por eso aquí lo deja bien claro en el versículo 31. Anteriormente, los hombres de Isaac habían vuelto a abrir los pozos que habían sido cavados por los criados de Abraham durante su vida, usando los nombres dados a los pozos por su padre. En este caso, el nombre asociado pues con el pozo de Isaac es consistente con el nombre que Abraham había dado a la región.
Entonces, cuando Abraham hizo un pacto con el Abimelec anterior y resolvió una disputa sobre un pozo, le dio al rey filisteo 7 corderas y llamó al lugar Beerseba, como se señaló anteriormente, o sea, la palabra hebrea Beer, que quiere decir pozo, y Sheba, que connota ya sea 7 o juramento. Entonces, en este contexto, nosotros vemos pues que el énfasis está en el juramento de Isaac. La sección concluye afirmando que el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día, dice. Bueno, eso es lo que nosotros podemos ver en relación a este tratado, pues, que se dio entre Isaac y Abimelec, o entre los filisteos. Pero viene otra cosa que es muy importante, y lo que viene, hermanos, es el dolor de Isaac y de Rebeca sobre las esposas heteas de Esaú. Dice los versos 34 y 35: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Por medio de las bendiciones de Dios, los diversos problemas que los filisteos le acusaron a Isaac no disminuyeron su riqueza. Sin embargo, con el matrimonio de Esaú con mujeres heteas, llegaron angustias para Isaac y también para Rebeca. Esta última sección ofrece algunos antecedentes, pues, para entender las actitudes y para entender los eventos que se encuentran en el capítulo 27. Cuando entremos a él, vamos a ver una relación de este capítulo 26 con el 27. El texto revela pues que era Esaú de 40 años cuando tomó por mujer, dice. A este respecto, Esaú fue como su padre Isaac, quien era pues de 40 años cuando se casó con Rebeca. Entonces, a dos mujeres heteas, Judith y Basemat. ¿Por qué Esaú? Fíjense bien, ¿por qué Esaú, a diferencia de su hermano Jacob, se casó fuera del linaje de Taré? ¿Lo hizo para desafiar deliberadamente los deseos de sus padres, o era más conveniente el matrimonio con mujeres heteas cercanas que hacer un largo viaje a Aram para encontrar una esposa de entre el clan de su abuelo? Esta última posibilidad pues parece más probable, dada la actitud de indiferencia que demostró para su primogenitura. Vamos a recordar esta indiferencia para poderlo relacionar. Y vamos a irnos atrás al capítulo 25, versos 27 hasta el 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué
pues me servirá la primogenitura. Y dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Recuerden que ya hemos visto en el pasado, cuando estudiamos este tema, vimos que era factible, era permitido que se vendiera la primogenitura. Ahora, las condiciones en que Esaú vendió su primogenitura a Jacob no fueron las más aceptables, pero que se dio. Podríamos nosotros preguntarnos, ¿acaso Isaac descuidó encontrar una mujer adecuada para Esaú? En el caso de Esaú, ignoró Isaac el principio de Abraham en cuanto a que el pueblo pactal de Dios no debía casarse con mujeres cananeas paganas. Bueno, se cree que estos heteos fueron un subgrupo de los cananeos, y lo vimos en Génesis 10:15, donde dice, y Canaán engendró a Sidón su primogénito a él. Luego en Génesis 36:2, que no hemos llegado ahí, dice, Esaú tomó a sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olivama, hija de Aná, hijo de Zibeón Heveo. Entonces, ¿cómo es que no logró Isaac enseñarle a Esaú que como descendiente de Abraham tenían un llamado especial y un destino a ser conductos de las bendiciones del Señor a todas las familias de la tierra? ¿Cómo es que sucedió esto? Esaú tuvo que haber oído al menos algunos de estos relatos cuando era niño. Sin embargo, no tuvieron impacto en él. Creció como un profano. La palabra bebelos en el idioma hebreo. Esaú creció como un profano. Él quiso hacer lo que quiso hacer, su libre albedrío. Miren lo que dice en Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario, y miren cómo lo identifica, o profano, ¿a quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Lo que quiere decir profano, quiere decir que era totalmente mundano, no hizo ningún espacio para Dios en su vida y mostró poco respeto por sus padres. El texto registra que el resultado de los matrimonios de Esaú fue desgarrador, es decir, sus esposas fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y cuando estoy diciendo que Esaú no hizo ningún espacio para Dios en su vida y mostró poco respeto por sus padres, esto es una situación bien común. Probablemente usted, hermano o hermana que me escucha, yo doy testimonio de ello. Tengo parientes cercanos que no hacen espacio para Dios en sus vidas, en ningún momento. Viven una vida completamente de acuerdo a los preceptos de este mundo. Ahora usted dirá, pero fíjese que estos parientes míos, fíjese que viven económicamente bien. Es que no se confunda, hermano. No se confunda que el estar bien dentro de las condiciones divinas, dentro de las condiciones espirituales, no tiene relación
con el tener mucho dinero. Si millonarios hay en el mundo, alrededor de todo el mundo, en cada país, siempre los habrá, y no muestran respeto por la voluntad de Dios. No tienen espacio para Dios en sus vidas en ningún momento. Entonces, usted lo que tiene que estar convencido, mi hermano y mi hermana, es que siempre usted tiene que hacer espacio para Dios. Todos tenemos, como hijos e hijas de Dios, hacer espacio para nuestro Dios. Yo voy a parar acá. En las siguientes lecciones que ya vendrán a partir de la parte sexta, ya voy a comenzar con las lecciones de vida que nos da Génesis 26. Van a ser lecciones muy hermosas. Voy a hablar con franqueza cuando vaya tocando cada una de esas lecciones. Pero es que, hermanos y hermanas, es necesario que se hable con la franqueza de la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos agradecimientos especiales porque tu palabra, como siempre, me permites predicarla y que ella ayude a cada una de las personas de la hermandad que la escuchan a modificar siempre nuestras vidas en la senda divina. Gracias por todo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.